Muy buenas noches para todos, para todas. Estamos comenzando nuestra reflexión del pan de vida. Y hoy el tema que quisiera tomar es que Dios puede restaurar el hogar. Dice la palabra en el Salmo 80:19: Restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. También dice Proverbios 19:20: Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El tema del hogar, como el tema de la restauración, es muchas veces complicado y también en muchos aspectos se hace lento. Siempre cuando hablamos del hogar, también es como pensar en esas obras de arte donde a veces restaurarlas toman meses, a veces años, hasta volver casi el original en sus características. Pero aún con todas esas dificultades de restauración, también se puede pensar que cuando en un hogar se ha perdido el direccionamiento, vale la pena invertir en esa nueva renovación, volver a rehabilitarse. Es algo valioso. La familia, según la palabra del Señor, es un proyecto activo como actual que el mismo Señor la instituyó desde el principio, por eso ella es tan valiosa. La familia es la cuna de la sociedad y es donde aprendemos las bases para la convivencia y el amor. Desafortunadamente, la familia también ha sido atacada por diferentes aspectos del enemigo, y esos enemigos tienen que ver con familias arruinadas, desboronadas, y que nunca debemos olvidar que Dios es especialista en restaurar hogares rotos. Claro, al principio en los versículos que leímos, sobre todo en Proverbios 19, se habla acerca de esa sabiduría y consejo para la corrección. Es decir, que la Biblia tiene cantidad de historias, no solamente de familias, sino también la capacidad de cómo se puede restaurar de una manera individual y de una manera familiar. Por ejemplo, eh, cuando Dios reconstruye hogares, el caso de Job, muchos conocemos la historia donde fue un hombre temeroso de Dios, pero también pudo demostrar que en medio de su torbellino, de sufrimiento, de desgaste familiar, porque la esposa no es que le haya ayudado mucho, perdió su familia, perdió sus sueños, pero Dios intervino en la historia de Job, le restauró en todo aspecto, con la comunión con el Padre, con su familia, con los amigos, e incluso le dio nuevos hijos, le dio una larga vida. Pero el consejo y la sabiduría viene de Dios. Muchas veces hay personas que se les acabó la vida o pasaron los años metidos en ese proyecto llamado familia, pero su instrumento como tal de intervenir pareciera que no se hubiese entendido. Por eso es tan importante considerar que en la familia es importante dejar que Dios también pueda intervenir en nuestros aspectos. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, y estaba allí su madre María, y estaba Juan el apóstol, y cuando el Señor dijo: María, he a tu hijo, y hijo, he ahí a tu madre, es porque aún en medio del sufrimiento, siempre el Señor nos enseña que hay que tener ese cultivo de amor, ese cultivo de disciplina, ese cultivo de cuidado, y que aunque muchas veces en medio del sufrimiento pareciera que todo se perdiese, pero Dios estará allí para volver a comenzar
Es el mismo caso de Noemí, también una mujer que sufrió una dura pérdida, perdió a su esposo, perdió su tierra también, perdió a sus hijos, pero siempre hubo un hilito de esperanza. Y Ruth, la moabita, adoptó en su suegra con amor ese sentido de familia, ese sentido de pertenencia, y por eso el Señor le dio el privilegio a Ruth de ser parte de la familia de la fe, y que a través de esa familia vendrían reyes, aún nuestro mismo Señor Jesucristo. Hoy el punto es, si se está sufriendo en una crisis grave de la familia, quizás el desempleo, una enfermedad, quizás algún disgusto, muchas veces una pérdida, o alguna tragedia a nivel familiar, porque no solo tragedias tienen que ver con la pérdida de un ser querido, sino también situaciones duras. Terminamos la semana y 2 personas nos compartían acerca de haber perdido objetos de valor, literalmente se los robaron. Pero lo importante es que para Dios no hay nada imposible, y que Él puede traer paz, puede traer reconciliación. Él siempre tiene las puertas abiertas para transformarnos, para traer sanidad, liberación, salvación al hogar. Por eso el Señor nos habla de la importancia de creerle a Él, de buscarle, de que en sus manos somos como vasos de barro, pero que Dios siempre es el alfarero. Y nuestra familia, si la colocamos en manos de Dios, que es lo más importante. Escuchaba las palabras de un esposo que decía: gracias a Dios que, aunque hubo una situación difícil, pero no atentaron con la vida de mi esposo. Y pues sí, en verdad, Dios nos guarda, y Él es nuestro alfarero, Él es nuestro constructor, Él es nuestro restaurador por excelencia. Él es el Salvador fiel, y que si nosotros le pedimos ayuda a Él, Él nos va a guardar, nos va a restaurar. Y por eso es importante escuchar el consejo de corrección de sabiduría en Dios, el que podemos decirle: Señor, enséñanos a edificar nuestra casa. Hay un salmo, el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo sé que si colocamos nuestro hogar en manos de Dios, Él tiene esa capacidad de restaurarlo, de hacer algo nuevo en nuestra familia. Por eso es importante no despreciar la sabiduría de Dios en nuestro hogar. Al contrario, Él nos da la capacidad para que podamos cuidarla. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por tu bendita palabra, y enseñarnos también que dependemos de ti, y que solamente nos das dirección a través de cada decisión que tomemos. Padre, permite que tu palabra sea siempre esa vara de corrección, esa instrucción de enseñanza, y que podamos recibirlas sin pasar por alto cómo es que tú esperas que nosotros podamos hacerlo. Tu palabra dice: no te apoyes en tu propia prudencia, sino que reconozcamos al Señor en todo tiempo, y por eso es nuestro anhelo hacerlo conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados, Dios los bendiga. Una feliz noche.